La guerra no se trata solo de bombas y balas, se trata de inteligencia. Los ejércitos no pueden operar a ciegas, necesitan información precisa y actualizada para planear sus próximos movimientos, mantenerse un paso adelante de sus oponentes y evitar ser tomados por sorpresa. Los conflictos se pueden ganar o perder según qué tan bien cada lado recopile y utilice la información. Y eso es algo que Ucrania entiende excepcionalmente bien. Es la razón por la que las fuerzas de Kiev han atacado los activos de recopilación de inteligencia de Rusia, incluyendo no solo sus estaciones de radar terrestres, sino también sus aviones de alerta temprana y control. Un ataque a la vez, Ucrania está dejando ciega a Rusia en el cielo, y no hay nada que el presidente ruso Vladimir Putin pueda hacer para detenerlo. En cambio, se ve obligado a observar cómo su flota de alerta temprana y control aéreo, AEW y AEW1C, es eliminada sistemáticamente. El impacto de esto no puede subestimarse, ya que los sistemas AEW y AEW1C son sumamente importantes en la guerra moderna. Funcionan efectivamente como estaciones de radar voladoras, ofreciendo detección de amenazas enemigas en 360 grados y a larga distancia en el aire, en el mar y en tierra. Muchos pueden detectar objetivos a cientos de millas, alertando a los equipos en tierra y dándoles tiempo para prepararse ante ataques, tomar acciones evasivas o preparar defensas. Estas aeronaves también funcionan como centros de mando aéreos, recolectando y compartiendo información en tiempo real para coordinar cazas aliados, ejecutar ataques de misiles de precisión, bombardeos y gestionar espacios de batalla complejos. Son muy valiosos, ya que brindan datos en tiempo real y visión general del campo de batalla que necesita cualquier ejército moderno para triunfar. Y Rusia ha dependido en gran medida de un avión específico para cubrir sus necesidades de AEW y AEW&C, el Beriev A-50, desarrollado como sucesor del Tupolev Tu-126, que entró en servicio con las Fuerzas Armadas Soviéticas en la década de los 60, el A-50 realizó su primer vuelo en 1978 y entró en servicio varios años después, en 1985. Su diseño se basó en el avión de transporte Ilyushin Tu-76 y presume de especificaciones técnicas impresionantes, incluyendo un techo de 40.000 pies, un alcance operativo de más de 4.000 millas y una autonomía de vuelo de aproximadamente 6 horas en total, aunque esto puede extenderse mediante reabastecimiento en el aire. Lo más distintivo de la aeronave es el rotodomo de 30 pies en la parte superior del fuselaje, que alberga un gran sistema de radar de vigilancia. Apodado el hongo, este radar permite que el A-50 escanee sus alrededores y detecte objetivos aéreos a distancias de hasta 650 kilómetros, es decir, 400 millas y objetivos terrestres a una distancia de hasta 300 kilómetros, o 190 millas. El A-50 también tiene la capacidad de transmitir datos de guía a hasta una docena de aviones aliados al mismo tiempo. Puede, por ejemplo, proporcionar datos de ubicación exacta sobre activos ucranianos a aviones de ataque cercanos, permitiéndoles atacar esos activos sin siquiera tener que depender de sus propios sistemas de radar internos. En los últimos días de la Unión Soviética, se producían hasta 5 de estos aviones al año, superando los 40 construidos antes de su disolución. Desde entonces, la producción se ha detenido, aunque el Kremlin ha hablado sobre fabricar más A-50 en el futuro y ha modernizado sus aviones restantes a lo largo de los años, equipándolos con nuevas computadoras y sistemas de aviónica para mantenerlos acordes con los estándares modernos. Así, a pesar de tener varias décadas de antigüedad, el A-50 sigue siendo una aeronave AEW1C relativamente competente y capaz, y ha demostrado su valor para las fuerzas del Kremlin en numerosas ocasiones. Por ejemplo, voló sobre Chechenia durante ambas guerras de Chechenia y mejoró la efectividad de Rusia durante la breve guerra ruso-georgiana y la guerra civil siria. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que Rusia volviera a depender del A-50 durante su invasión a Ucrania. Los comandantes del Kremlin esperaban que estos aviones de radar aéreos, probados y confiables, les ayudaran a contrarrestar cazas ucranianos y misiles tierra-aire y brindar datos vitales para las campañas de ataques cinéticos del país. Por un tiempo, todo salió según lo planeado. Pero Ucrania no iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que los ojos de Rusia en el cielo espiaran y husmearan en sus operaciones. Los comandantes de Kiev sabían la importancia de esos aviones de alerta temprana y en cuanto pudieron, empezaron a planear cómo derribarlos, enfocándose en los modelos modernizados A-50U. Rusia supuestamente comenzó la guerra con 8 de estos aviones en total. Uno fue dejado fuera de servicio apenas un año después de iniciada la guerra, el 26 de febrero de 2023. En ese momento, se informó que un grupo partisano, la Asociación de Fuerzas de Seguridad de Bielorrusia, había llevado a cabo un ataque con drones y dañado un avión
A-50 en una base aérea cerca de Minsk. Más tarde, el ataque fue atribuido al Servicio de Seguridad de Ucrania, SSCU, y se informó que el avión dañado nunca volvió al servicio operativo. Menos de un año después, en enero de 2024, un segundo A-50 fue atacado mientras estaba en servicio. El avión sobrevolaba el mar de Azov cuando de repente desapareció del radar. Poco después, surgieron informes de que un Su-30 ruso informó sobre una aeronave no identificada que se incendió y aterrizó de emergencia. Más tarde se supo que este fue el resultado final de un ataque ucraniano cuidadosamente planeado y perfectamente ejecutado, que en realidad comenzó varias semanas antes. Según los analistas, la Fuerza Aérea de Ucrania atacó y dejó fuera de servicio intencionalmente las estaciones de radar rusas en toda Crimea. En respuesta, los rusos tuvieron que reubicar un A-50 en la zona, lo que lo puso al alcance de una batería ucraniana de misiles tierra-aire. Luego, la batería disparó contra el A-50 haciéndolo caer al mar. En resumen, las fuerzas de Kiev tendieron una trampa en la que cayó el avión ruso y no se detuvieron ahí. Solo un mes después, el 23 de febrero, fuentes ucranianas informaron de otra eliminación de un A-50. Esto supuestamente ocurrió sobre el mar de Azov, cerca de la región rusa de Krasnodar. Un sistema de misiles S-200, soviético de largo alcance, derribó el avión, causándole daños que lo hicieron caer en espiral y mataron a 10 rusos, incluidos varios altos oficiales. Ucrania mantuvo la presión en las semanas siguientes. A principios de marzo de 2024, llevó a cabo un ataque con drones en un sitio conocido de reparación de A-50, la planta de aviones de Taganrog. Imágenes satelitales mostraron daños en un hangar donde se guardan los A-50 y otras aeronaves especializadas. No surgieron más detalles, pero ciertamente es posible que uno o más aviones hayan sufrido daños durante el ataque. En junio de 2025, la ya reducida flota de A-50 recibió otro golpe devastador durante el icónico ataque de la Operación Telaraña, uno de los ataques con drones ucranianos más grandes y exitosos en territorio ruso. En ese momento, la mayoría de los titulares sobre el ataque destacaban que Ucrania supuestamente eliminó hasta un tercio de la flota de bombarderos del Kremlin. Un detalle más pequeño, pero aún así de vital importancia, pasó en gran medida desapercibido. Además de los bombarderos, los drones ucranianos lograron atacar con éxito 2 aviones A-50 distintos en la operación. Varios periodistas y expertos militares compartieron la noticia, mostrando imágenes satelitales y videos para demostrar que 2 de las aeronaves habían sufrido daños graves, específicamente en la cúpula del radar. La erradicación sistemática de los A-50 continuó en noviembre de 2025, cuando Ucrania realizó otro gran ataque dirigido a varios sitios estratégicos militares e industriales rusos. Esta fue una misión masiva llevada a cabo por unidades de las fuerzas de cohetes y artillería, las fuerzas de operaciones especiales, las unidades navales de misiles costeros y las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Juntos, usando drones misilísticos y misiles de crucero Neptuno, estas fuerzas atacaron de nuevo el sitio de reparación de A-50 en Taganrog. Se reportaron múltiples explosiones e incendios en el sitio, sin duda interrumpiendo cualquier reparación, mantenimiento o esfuerzo de modernización en los A-50 restantes en la zona en ese momento. En marzo de 2026, Ucrania siguió con otro ataque más contra esta aeronave en específico. El 17 de marzo, para ser precisos, las fuerzas ucranianas atacaron la planta de reparación de aeronaves número 123 en Staraya rusa, en la región de Novgorod. Al igual que la instalación de Taganrog, este lugar es una pieza importante de la infraestructura militar donde se reparan, modernizan y mantienen varias aeronaves. Las imágenes satelitales mostraron que había al menos 9 aviones de transporte Il-76 en el aeródromo en ese momento. Estos son los mismos aviones que sirvieron de base para el diseño del A-50. Reportes iniciales indicaron daños visibles en un hangar de mantenimiento, y el 20 de marzo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó en una publicación de Telegram que otro A-50 había sido alcanzado en el ataque. Se ha confirmado el daño al avión de detección de radar de largo alcance. A-50 estaba en el territorio de la empresa para mantenimiento y posiblemente estaba esperando ser modernizado. Ahora, antes de que exploremos los impactos más grandes de estos ataques y lo que todo esto significa para las perspectivas rusas y ucranianas en el futuro, si este es el tipo de análisis que quieres ver más, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Las cifras varían respecto al número exacto de A-50 operativos que le quedan a Rusia, pero incluso las estimaciones más generosas sugieren que solo quedan unos pocos de estos aviones. De hecho, el propio Centro Ruso de Análisis de Estrategias y Tecnologías, el grupo de expertos CAS,
afirma que no hay más de 4 A-50 disponibles en cualquier momento. Ese no es un número grande, ni está cerca de ser suficiente para que Rusia tenga cobertura completa de su propio territorio o de las regiones de Ucrania que sus fuerzas siguen ocupando. Cada vez que un A-50 es destruido o incluso puesto fuera de servicio temporalmente, representa un serio revés para las fuerzas del Kremlin, porque aunque estos aviones son relativamente antiguos, son excepcionalmente importantes. Estos aviones han dado a las fuerzas rusas una enorme cantidad de inteligencia valiosa durante el conflicto. Han ayudado a las tropas del Kremlin a responder rápidamente a amenazas aéreas entrantes, a neutralizar drones y misiles ucranianos y a coordinar sus propios ataques contra los recursos e infraestructura de Ucrania. Y debido a que son tan raros y costosos, ya que cada unidad cuesta alrededor de $350 millones y ya no se producen, cada pérdida importa mucho más. Mucho más. De hecho, en términos puramente militares, derribar un A-50 no es como destruir una aeronave enemiga típica. Es más como eliminar un enorme barco de mando y control. En un instante, el enemigo pierde una enorme franja de cobertura de radar. Regiones enteras quedan a oscuras. El flujo constante de inteligencia se corta, y numerosos recursos, concentraciones de tropas y elementos de infraestructura, de repente pierden a uno de los centinelas más importantes que los mantenía a salvo desde el cielo. Las implicaciones son enormes. Los A-50 ven mucho más lejos que la mayoría de los radares terrestres porque operan a gran altitud. Perder algunos de estos aviones dificulta mucho a Rusia escanear el cielo en busca de señales de aviones, misiles o drones. Con menos recursos a su disposición, los comandantes del Kremlin también tienen que lidiar con la difícil pregunta de cómo usar mejor los recursos que les quedan. Si un avión se daña o destruye, quizá deban reubicar otro para reemplazarlo. Sin embargo, al hacerlo, inevitablemente abrirán brechas en otros lugares que Ucrania podrá aprovechar. Es un clásico dilema sin salida. Rusia sufre sin importar lo que haga. No hay respuestas fáciles ni soluciones alternas. También es importante recordar que, incluso sin que Ucrania dañe o destruya estas aeronaves, no son precisamente nuevas. Incluso las intactas requieren mantenimiento ocasional. Las tripulaciones descansan y los aviones se reabastecen de combustible, entre otros. Esto puede ser la razón por la que las fuerzas de Ucrania han enfocado algunos de sus ataques en los lugares donde estos aviones suelen almacenarse cuando no están en uso. Esto no solo presenta la oportunidad de dañar o incluso destruir cualquier aeronave que pueda estar ahí en ese momento, sino que también interrumpe la infraestructura principal necesaria para mantener estos aviones en el aire, para mantenerlos abastecidos de combustible y funcionales. Y mientras más aviones A-50 pierda Rusia, es más probable que sea cautelosa con los pocos que aún le quedan. Es probable que los comandantes del Kremlin usen estos aviones con más moderación de ahora en adelante. Eso no solo tiene un impacto negativo en la cobertura de radar general de Rusia y en sus perspectivas defensivas, también afecta negativamente sus capacidades ofensivas. Porque aunque los A-50 no lanzan bombas ni disparan misiles por sí mismos, proporcionan los datos en los que los cazas de ataque rusos confían para detectar y localizar objetivos. Sin los A-50 para asistirlos, esos mismos cazas pueden verse obligados a depender más de sus propios radares o de los equipos de control en tierra, lo que puede ponerlos en mayor riesgo y también hacerlos menos efectivos. Esto no significa que Rusia esté totalmente ciega. Aún cuenta con radares terrestres, radares de cazas, satélites y otros sistemas de vigilancia para recopilar información. Pero está perdiendo sus ojos más importantes y de mayor alcance en el cielo, un problema que, al parecer, el Kremlin no puede resolver. El país ha mencionado reiniciar la producción de aviones A-50, pero no ha encontrado los fondos ni recursos necesarios, probablemente debido a sus problemas económicos actuales. Rusia ha destacado sus programas de modernización para la flota de A-50, pero los nuevos A-50U no son lo suficientemente resistentes ante ataques de drones y misiles ucranianos, ya que varios han sido destruidos. El Kremlin también intentó, pero fracasó, en crear un sucesor para el A-50, el A-100 no A-100i. Se suponía que reemplazaría gradualmente al A-50 con tecnología superior de rastreo por radar, motores más potentes y un sistema de guerra electrónica de última generación. Por desgracia para Rusia, el proyecto lleva años estancado. Un avión prototipo realizó un vuelo inicial en 2017, pero desde entonces poco se ha sabido del A-100, excepto a finales de noviembre de 2025, cuando las fuerzas ucranianas afirmaron haber destruido el prototipo. Cada vez más desesperada, Moscú incluso ha planteado la idea de crear una nueva aeronave híbrida que, en teoría,
combinaría vigilancia aérea, patrulla marítima, reconocimiento y guerra antisubmarina en una sola plataforma tipo navaja suiza. Según archivos filtrados de Beriev, la misma compañía detrás del A-50, este nuevo avión estaría basado en el avión anfibio B-200, otro avión ruso con un pasado problemático. Sin embargo, los archivos también muestran que Rusia simplemente no tiene los componentes necesarios para fabricar estos aviones, ya que los motores que necesitan se fabrican en Ucrania y Moscú no ha podido desarrollar un equivalente nacional. Así que el A-100 fue un fracaso. El avión híbrido B-200 no va a ningún lado. Esto deja a Rusia con pocos A-50 soviéticos para cubrir todas sus necesidades de AE Dumlev y AE Dumia IC. Ucrania, mientras tanto, se encuentra en una posición cada vez más poderosa. Cada vez que elimina o daña un A-50, no solo está debilitando a su enemigo, sino que también está abriendo activamente brechas para explotar. Las capacidades aéreas de Kiev pronto mejorarán mucho, facilitando aún más aprovechar esas brechas. En octubre de 2025, Kiev firmó un acuerdo con Suecia para la adquisición de hasta 150 aviones de combate polivalentes supersónicos de un solo motor, Saab JAS-39 Gripen. Diseñado para combinar capacidades de ataque y reconocimiento, el Gripen es ampliamente considerado como una excelente caza de generación 4.5, famoso por su diseño económico y de bajo mantenimiento y tecnologías avanzadas, incluyendo capacidades superiores de guerra electrónica, en comparación con muchos de sus competidores. Un exfuncionario militar de la OTAN calificó esta aeronave como uno de los mejores cazas del mundo, solo detrás del F-22 y F-35 furtivos. Podría enfrentar fácilmente cualquier cosa que Putin enviara contra él. El 11 de febrero de 2026, Ucrania anunció planes para dedicar parte de su nuevo fondo de apoyo de la Unión Europea a comenzar la adquisición de cazas Gripen. Y un par de meses después, el 17 de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania ya ha comenzado a entrenar a sus propios pilotos en el Gripen y que ampliará este entrenamiento aún más en el otoño de 2026. Si esa evaluación es precisa, Ucrania pronto podría lanzar algunos de los mejores cazas de Europa a sus cielos, justo en el momento en que las fuerzas aéreas de Rusia están en su punto más débil. Con misiles aire-aire, Meteor de largo alcance, el Gripen podría atacar y destruir cazas y bombarderos rusos. En el pasado, el Kremlin podía confiar en el A-50 para rastrear amenazas entrantes y mantener a salvo ese tipo de aeronaves, proporcionándoles datos sobre medios enemigos que estaban literalmente a cientos de millas de distancia, dándoles ventaja cada vez que necesitaban escapar. Esto, a su vez, permitió a Rusia acercar cada vez más sus aviones de ataque a las líneas del frente, realizando devastadores bombardeos, ataques con misiles y otras salidas agresivas con sus Su-34, Su-35 y MiG-31BM, por ejemplo. Pero si los A-50 no están disponibles, esos mismos aviones ya no contarán con esas mismas protecciones. Quizá no sepan que un Gripen ucraniano los apunta o que un misil Meteor va hacia ellos hasta que sea demasiado tarde. Esto se mencionó en un artículo reciente de Defense Express, que afirma que uno de los principales objetivos del Gripen sería alejar a los aviones de ataque rusos Su-34 que transportan bombas guiadas de la línea del frente. Por eso la pérdida de los A-50 es tan importante. No solo es dejar ciega la máquina de guerra del Kremlin, es acorralarla aún más en un rincón oscuro y peligroso del que tal vez nunca pueda escapar. Ahora, para saber más sobre cómo el impulso de la guerra está cambiando cada vez más a favor de Ucrania, revisa este video, que analiza a fondo el nuevo arma ofensiva de Kiev, el misil FP-7.X. O bien, mira este video para saber cómo una gran crisis de moral en las filas rusas está provocando que decenas de miles de soldados al servicio de Moscú simplemente abandonen sus puestos y prefieran una vida tras las rejas en lugar de seguir luchando en el frente. Y por último, recuerda suscribirte a The Military Show para asegurarte de no perderte más videos como este.